Yo sé que tengo un inconveniente en todo este asunto de dedicarme por gusto, pues en gran medida, a, a todo este asunto de la historia, la literatura y la filosofía, y tiene relación con las sugerencias de textos que se podrían llegar a considerar como fundamentales o textos básicos para que la gente logre introducirse a lo que sería una de estas disciplinas, porque muchas veces cuando la gente llegue y me escribe, pues me saluda, cosa que uno agradece, pues los saluditos, suele también como preguntarme qué libro le recomendaría. Me lo dicen básicamente de esta manera: profe, ¿usted qué libro me recomendaría para yo comenzar a tener un panorama introductorio sobre la filosofía? Entonces, en realidad no se me ocurre como nada. Es decir, por lo general, las recomendaciones que han sido muy comunes o que yo recuerdo que han sido muy comunes es que, por ejemplo, la gente se compre este libro del Mundo de Sofía, que no sé, no recuerdo quién es el autor, y la verdad yo no lo he leído y nunca me interesé por leerlo. En parte, pues la falta de interés se debió a que yo ya venía adelantando otras lecturas mientras estaba haciendo el pregrado en filosofía, entonces no tenía tiempo para leer El Mundo de Sofía. Y ya con el paso del tiempo, los que me conocen saben que es inconveniente, es tan fregado que cuando alguien llega y se me arrima y me pregunta, profe, yo estoy interesado en conocer el pensamiento de Descartes, ¿usted qué me recomendaría para entender a Descartes? Entonces digo, pues lea Descartes, vaya directamente a la fuente, vaya directamente al filósofo. O que me interesa leer a Nietzsche, ¿qué me recomienda para entender a Nietzsche? Pues lea Nietzsche, vaya directamente a Nietzsche. Ya luego podrá dedicar tiempo para leer a los intérpretes de estos autores y formar parte de un debate, una reflexión, de unas preguntas, como todo ese tipo de cosas, porque de todas maneras dentro de la historia de la filosofía, lo que es muy común es que siempre uno está volviendo a estos referentes considerados como los clásicos de la filosofía para debatir, discutir, replantear algunos pensamientos, plantear otros paradigmas de interpretación, por lo que aquello que esté escrito de todas maneras no vendría a ser la última palabra, no es algo que se deba tomar de manera tan categórica, y si alguien lo toma de algo de forma muy categórica, como si fuera una respuesta definitiva, entonces creo que ahí la plática de los estudios filosóficos se le perdió, porque dentro de la filosofía lo que es muy común es el plantear preguntas, el discutir algo. Entonces, por eso algunas personas consideran que la filosofía es repetir lo que otros dicen. Algunos lo harán, sobre todo los tecnólogos en conceptos, pero en realidad uno no está repitiendo. Obvio, uno mientras va desarrollando una reflexión, retoma lo que son como unas líneas, unos enunciados, unos discursos, y a partir de esos discursos va obviamente discutiendo lo que son como otro tipo de perspectivas. De hecho, yo recuerdo que en el siglo pasado había leído en una ocasión una frase que tampoco recuerdo quién es el autor, pero que él sostenía de una manera muy peyorativa que la historia de la filosofía en Occidente solo consistía en puros pies de página sobre Platón. Digamos que es como una afirmación muy empujada por el hastío, pero es obvio que Platón va a ser como un autor bastante provocador, y no es porque quienes interpretan a Platón en este caso están repitiendo lo que Platón dice, sino más bien que incluso es una forma de definir el ejercicio de la hermenéutica. Es la situación donde yo leo a un autor, más bien leo una obra, porque leer a un autor es un poco complicado, pues en gran medida, pues tendría yo que tener el autor aquí presente, más bien leo su obra, leo algún libro, leo alguna frase, un párrafo,
Y la pregunta que se plantearía es qué puedo reflexionar yo a consecuencia de esa misma lectura. Entonces, por eso en la hermenéutica también hay un proceso creativo, porque la lectura va a provocar algo en mí, va a haber una experiencia desde la lectura. Y en vista de que yo también he venido ocupando espacio en este mundo, entonces tengo también una carga de experiencias que de alguna manera se van a articular con las mismas lecturas. Entonces, por eso leer a ciertos autores no solamente implica comprender el pensamiento de una época, sino también formular preguntas sobre nuestro momento presente. Es una cosa que es completamente común en ese mismo diálogo. Además, porque también implica un diálogo con una tradición. Entonces, por eso uno hace retrospectivas. Incluso ese tipo de frases están desdeñando en gran medida lo que tiene que ver con un factor histórico que ha sido también fundamental dentro de la reflexión filosófica. Por otro lado, yo tampoco podría llegar y decir de una manera contundente de cómo entender una obra, cómo entender un aparato filosófico, cómo entender pues un autor, entendiendo el autor como la misma obra, pues es algo muy complicado. Suelo dudar mucho de eso, de si lo estoy entendiendo o más bien estoy entendiendo desde la lectura que yo estoy aplicando algo que se va a relacionar con el mismo texto, pero llegar a decir cuál es la forma correcta de entenderlo también es una cosa poquito complicada porque puede llegar a ser incluso muy pretenciosa en vista de que uno no es el autor, no es el autor que está leyendo, uno es uno, desafortunadamente, el sujeto que cada uno de nosotros llevamos detrás de la nariz y a partir de ahí ya hay, digamos, como unos condicionantes críticos a la hora de abordar precisamente un texto. Sin embargo, cuando me formulan esa pregunta, yo lo que hago es como una retrospectiva de qué fue lo que yo comencé a leer estando joven, como para engancharme precisamente con estas tres disciplinas que ya mencioné, la historia, la literatura y la filosofía, que fueron los que me metieron precisamente en este meollo del que no he podido salir y creo yo que no voy a poderlo como superar. Recordaba, por ejemplo, que las primeras cositas que leí en la juventud fue el libro de Germán Gess, El lobo estepario, y me pareció, por ejemplo, muy bonito cómo se iba desplegando una reflexión de carácter existencial en un sentido visceral de forma narrativa. Entonces, el diálogo entre la filosofía y la literatura es algo que también me ha llamado mucho la atención porque bajo las condiciones del pensamiento moderno hemos establecido unas divisiones disciplinarias. Una cosa es la filosofía y otra cosa es la literatura. De hecho, yo llegué a tener algunos profesores que en este caso no voy a mencionar, pero no permitían, no admitían que cuando uno leyera, por ejemplo, a un filósofo, hiciera también como un ejercicio literario sobre el filósofo, que decían, no, 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 es que aquí no vamos a hacer poesía, sino conceptos y entonces establecían como una distancia, un quiebre muy, muy fregado, sobre todo si consideramos, por ejemplo, otro detalle, y es que la historia de la filosofía, por estar en gran medida soportada dentro de la escritura, también tiene géneros literarios, es decir, hay poesía, hay dramaturgia, hay narrativa, está el ensayo, están las cartas, el género epistolar. Entonces es una división que yo no he podido como comprender, no he podido entender por qué la hacen de esa manera tajante. Tal vez es como un furor de racionalismo o de positivismo, lo que podríamos sospechar hasta ahora. Entonces, por ejemplo, uno recuerda lo que es el caso del lobo estepario de Hermann Hesse, pero si hemos de hablar, por ejemplo, de un texto que yo estando joven había leído y que me pareció como muy interesante, muy enganchante y que incluso cada rato lo estoy referenciando, fue precisamente Platón. No quiere decir que yo sea platónico o neoplatónico, no, pues porque en realidad no es que me guste casarme con una doctrina filosófica, ni siquiera puedo ser
estrictamente cínico, porque considero que ciertos detalles del cinismo requieren de una prueba muy grande. Pues, por ejemplo, dormir metido en una ánfora, algunos representan un barril, pero el barril es un invento medieval. Pero dormir en una ánfora, utilizar muy poco vestuario y provocar al prójimo hasta el punto pues de que me busquen pelea, pues que nos vayamos a los puños, o defecar en público o masturbarme en público. Entonces son como cosas que yo francamente no sería capaz de hacer, no sería capaz de seguir la doctrina del perro. Si mucho, podría decir que si me fuera a basar en un animal como un referente filosófico en términos como del maestro y el discípulo, preferiría los gatos. Los gatos les gusta la comodidad, les gusta que les den de comer, no hacen cochinadas en público, son más bien sigilosos y discretos y cuando se les provocan, muerden. Entonces creo yo que vendría a ser más bien un discípulo del gato, siguiendo pues los referentes pues a la luz del cinismo, pues de lo que es el emblema del perro. Es decir, no es que me identifique como un gato, para que no me vayan a confundir con un terrier, que eso es como otra cosa muy rara que ha venido sucediendo dentro de nuestro siglo. Entonces, como les decía, el texto con el que yo empecé a tener como un interés muy particular dentro de lo que sería esta misma historia de la filosofía fue precisamente el diálogo de Platón titulado El banquete. Fue, por ejemplo, un texto que me enganchó. Yo incluso en esa época estaba haciendo el curso de introducción a la filosofía. El curso lo veía con el profesor Miguel Ángel Ruiz, que actualmente es docente de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, y que incluso yo le aprendí mucho pues a este personaje, no solo a Platón, sino también al mismo Miguel, en lo que fueron como ciertos ejercicios de interpretación dentro de lo que es la misma historia de la filosofía. Y por ejemplo, hay unas cosas muy particulares dentro del diálogo de Platón que nosotros lo vamos a ir abordando por partes. Es decir, no es que en este video lo vaya a abordar completo el banquete, sino que vamos a manejar unos capítulos porque el propósito mío es ir haciendo como una lectura en unos detalles muy específicos. Lo primero que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a mucha gente les suele intrigar cuando leen a Platón, y es precisamente ese factor como fuertemente simbólico, peso pesado, relacionado con la figura de Sócrates. Sabemos nosotros que en los libros, en los manuales básicos de historia de la filosofía, se nos suele hacer como una división dentro de esa historia, como si hubiera evolucionado en el sentido de perfeccionarse. La palabra perfección es una palabra que evito yo mucho porque eso es otro peo muy aguado, pero hablamos, por ejemplo, de una filosofía presocrática, de una filosofía socrática y una filosofía posocrática. Y cuando hablamos, digamos, de ese periodo socrático, pensamos en una trinidad que vendría a ser Sócrates, Platón y Aristóteles como los duros más duros dentro de la tradición ateniense griega antigua, dentro de la tradición clásica. Los presocráticos estarían dentro de un contexto arcaico, en donde primaba precisamente la tradición oral. Entre ellos tenemos a Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, a Parménides, a Zenón de Elea y pues etcétera. Entre lo que son estas figuras, y los posteriores serían los que siguen una línea grecolatina: Séneca, Cicerón, bueno, también Epicuro, que estaría incluido dentro de este paquete, y que algunos incluso los han clasificado como los filósofos mayores y los filósofos menores, y los mayores vendrían a ser Sócrates, Platón y Aristóteles, mientras los demás son menores. Y sabemos que esa categoría de mayor y menor tienen unas implicaciones axiológicas muy peligrosas, en el sentido de que darían como entender que esos que son menores no son fundamentales dentro del pensamiento occidental.
Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, se remite al mismo Platón, le rendía un homenaje muy fuerte, una admiración muy potente a ciertos autores clasificados como menores, que era, por ejemplo, Parménides o el mismo Pitágoras. Entonces uno le queda como, pues, y él los honraba tan fuertemente, entonces, ¿por qué quedaría dentro de esa misma clasificación? El caso es que sabemos nosotros también bien que la figura de Sócrates, que ha sido como un emblema muy potente dentro de la historia de la filosofía en Occidente, sobre todo dentro de la filosofía griega, tuvo también una particularidad, y es que Sócrates no escribió absolutamente nada hasta donde sabemos. Él no se puso en esta tarea de garabatear una serie de discursos como una serie de textos, sino que todo lo llevaba a cabo a través del diálogo. Entonces no nos queda como un libro que uno diga, ah, esto lo escribió Sócrates. Lo que sabemos de Sócrates dentro de lo que es la misma historia de la filosofía se lo debemos también a los historiadores antiguos y más concretamente, por ejemplo, a dos figuras. Una de ellas es, por ejemplo, Platón, los diálogos de Platón, donde Sócrates es una figura fundamental dentro de los diálogos, y Jenofonte. Pero ahí hay también una particularidad. Sócrates y Jenofonte eran muy amigos, eran muy parceros, eran muy íntimos, pues eran uña y mugre. Entonces, eso también ha conllevado como un debate porque sí, efectivamente, Platón fue discípulo de Sócrates durante un tiempo, pero a partir de de cierto momento, Platón siguió su camino. Entonces, por eso la obra de Platón se clasifica entre las obras de la juventud, las obras de la madurez y la obra y los diálogos de la vejez. Y entonces, una de las particularidades que tenemos desde aquí es que, por ejemplo, el Sócrates que aparece en los diálogos de Platón en la etapa de la madurez y la vejez, es un personaje conceptual, no es el Sócrates histórico, no es el Sócrates tangible, pues que se haya sentado con Platón a conversar una cosa, pues así, sino que vendría a ser concebido por el mismo Platón para desarrollar precisamente lo que son sus propios argumentos, los argumentos platónicos. Entonces, cuando uno llega y encuentra, ay, Sócrates dijo y tal cosa, no, es Platón quien está hablando. Entonces, ese es, digamos, como un primer factor que habría que tener en cuenta porque el mismo Jenofonte también va dando unos testimonios al respecto. Hay incluso una anécdota que se nos cuenta que Sócrates, antes de morir, antes de que lo ejecutaran, eso pues los que han leído la apología de Sócrates recordarán un poco lo que fue ese discurso. El caso es que le habían mostrado los textos de Platón, lo que Platón escribió utilizando precisamente el nombre de Sócrates, y que a Sócrates le pareció muy raro todo lo que se estaba inventando precisamente Platón, pues en ese mismo contexto. No lo demandó, pues porque en esa época no era demandable ese tipo de cosas. Tal vez hoy en día ya sí sería demandable en el sentido de que deje de utilizar mi nombre para sus diálogos, más bien ponga el suyo. Tal vez haya sido una estrategia de mercadeo por parte de Platón, tal vez era porque como Sócrates ya era tan conocido y tan popular, fue por ese motivo que lo utilizó, o simplemente porque le dio la gana, porque es también como, también hay que tener en cuenta que Platón ya era mayor de edad. Y eso no le resta precisamente como la importancia a lo que serían los mismos diálogos platónicos. Por otro lado, cuando hablamos también de este diálogo del banquete, el diálogo del banquete está clasificado entre los libros de la vejez de Platón, es decir, el Sócrates que nosotros encontramos aquí no es el Sócrates estrictamente histórico, pues sigue siendo histórico por lo que está aquí en una serie de enunciados, pero bueno, eso es como para otro tipo de debate, pero el Sócrates que tenemos aquí es el personaje conceptual de Platón. Sócrates no estaba vivo, pero aparece como un personaje fundamental dentro del diálogo. Y una de las cosas que tiene el diálogo del banquete son también como esos elementos que se nos va mostrando desde el contexto mismo de la época.
A mí me gusta, por ejemplo, mucho leer a Platón porque Platón también nos va dando las claves de cómo era la vida social, la vida cultural de los griegos antiguos. Si lo vemos en términos desde una línea de las mentalidades, de una historia de las mentalidades, Platón nos va dando como unas claves muy importantes sobre lo que eran esas mismas costumbres de la época. El diálogo del banquete incluso tiene como un título más extenso, ustedes lo encuentran como el banquete, pero el título más extenso es el banquete, simposio es como es simposio del amor o el banquete o simposio sobre el amor. El simposio para la época no es como los simposios que hacemos nosotros hoy en día, que son muy aburridores, en donde hay un evento y alguien muy importante se para pues en un altar y desarrolla un discurso mientras los demás duermen. De hecho, noten ustedes que hoy en día cuando se organizan, por ejemplo, coloquios, foros, simposios, seminarios y cosas por el estilo, terminan siendo conferencias. Pues es decir, uno dice, son la misma perra pero con diferente guasca. No, en la antigüedad un simposio era básicamente una reunión de amigos que se encontraban en una casa muy específica a celebrar algo, y dentro de esa misma celebración había mucha comida, mucha bebida, el factor de la abundancia, y que por lo general estas reuniones terminaban en orgías. Entonces, por eso uno dice que los simposios de hoy en día no son como los simposios de antes. Hoy en día uno lo invitan a un simposio y uno bosteza. Tal vez si estuviéramos en la antigua Grecia y de repente alguien por aquí llega y dice lo invitamos a un simposio, significa que tengo que llevar condones, porque dentro de esas reuniones, cuando se comían, se bebían y se hablaban de muchos temas sobre arte, sobre política, sobre conocimiento, sobre moral, lo que fuera. Después de tomarse unos tragos y comer algunas cositas, terminaba todo el mundo teniendo coito con todo el mundo. Entonces, bueno, aunque pensándolo bien tampoco iría, porque implica socializar y también me daría mucha pereza pescar un ñato. No me gustaría como pescar un ñato. Más bien digo, no, pues mandarle saludo a la gente del simposio, yo no voy. Si quiere, pues me cuentan cómo les fue. Entonces, claro, el diálogo del banquete va a ser el contexto de un simposio, pero hay que tener en cuenta que en este diálogo no va a haber una orgía. Como les digo, generalmente terminan en una orgía. Pues bien, en este diálogo no se cumple esa misma generalidad. Incluso haciendo como un pequeño spoiler, el diálogo se quiebra, se rompe, es con la llegada de Alcibiades, quien había sido amante de Sócrates, que entra borracho haciendo una serie de reclamos. Entonces, no va a ocurrir pues el simposio en el sentido pues más amplio de la palabra. El banquete incluso va a tener como una serie de estructuras que también van a ser muy particulares y que reflejan precisamente esta etapa del mismo Platón, en la etapa de la vejez. Y es porque dentro de los diálogos que llegó a escribir Platón, en el caso del banquete, no solamente está el factor mismo del diálogo de los mismos personajes, sino también los elementos narrativos. Hay toda una narración. Platón, cuando va desarrollando su reflexión, la hace de manera poética y narrativa, porque también hay que tener en cuenta que Platón también era un poeta. Entonces eso va a manejar como todos esos factores narrativos donde se nos va introduciendo el diálogo de cómo va a terminar el evento, donde los personajes van a desarrollar una reflexión. La reflexión clave dentro de este diálogo es el tema del amor. Ellos van a hablar del amor, un tema pues que puede sonar muy bonito y al mismo tiempo muy complicado. Porque si, por ejemplo, alguien llega y me pregunta en estos momentos qué es para mí el amor en un sentido filosófico, pues o yo lo remito al filósofo Darío Gómez más bien, o les digo que es una enfermedad completamente terrible, eh,
que pues pues en lo posible trato de evitar porque es que uno se le enreda la vida de una manera muy abrumadora y preguntaría qué tipo de amor estaría haciendo referencia a la pregunta, si es el amor a los amigos, el amor a los hijos o el amor a un amante específico y por eso los griegos hablaban de filias, eros y ágape. Entonces son tres formas de amores muy diferentes. Que para traducirlos un poco al español, lo que pasa es que de todas maneras eso es también problemático. El filia se entendería como querer mucho a alguien, el eros se entendería como desear a alguien y el ágape sería como adorar o amar a alguien por su inteligencia. Más adelante la tradición cristiana va a resemantizar la noción de ágape relacionado con la noción de caridad. Es amar a todo el mundo porque es un mandato divino, amar a Dios como se ama a todos los demás. Es la doctrina del amor, pues dentro de lo que, como les decía, la tradición cristiana. Y en el diálogo del banquete, por ejemplo, hay una cosa que también recordaba yo en una clase que había visto en el siglo pasado con otra profesora. No voy a decir el nombre de ella porque fue algo con lo que yo no me sentí cómodo, pero sostenía ella, siendo tan experta en Platón, pero nos lo dijo en una ocasión, que para leer los diálogos de Platón lo más conveniente es brincarse las 3 o 4 primeras páginas porque ya los personajes comienzan a reflexionar sobre el tema propiamente es a partir de la 5.ª página, que todo lo anterior, todo lo introductorio es un relleno y uno quedó como, entonces, ¿para qué lo puso Platón? Platón lo puso como por algún motivo. Y el énfasis también, pues, de esta profe radicaba en que nos enfocáramos estrictamente en las palabras de Sócrates, como si fuera un evangelio, como si fuera, sí, por ser protagónico, entonces por lo tanto los demás no valen la pena. Pero ya con el tiempo yo he venido pensando que así como Sócrates es un personaje conceptual de Platón, los demás personajes también tienen una participación conceptual, una participación filosófica que vendría a ser fundamental e incluso esas introducciones, para algunos muy largas de los diálogos de Platón, también van a jugar un papel fundamental dentro del desarrollo mismo de la reflexión porque el diálogo del banquete no va a entrar estrictamente dentro del banquete, sino antes y después del banquete. Es decir, el diálogo del banquete, el primer personaje que uno se va a encontrar va a ser un personaje llamado Apolodoro. Apolodoro es el que va a dar el testimonio de este diálogo, pero no siendo Apolodoro quien había estado dentro del mismo diálogo, sino que se va a basar en el testimonio que otra persona le había dado. Es decir, Apolodoro es básicamente ese personaje que va a narrar lo que le dijeron. Me dijeron, tal persona me dijo que estuvo ahí, que esto fue lo que sucedió. Entonces el diálogo se plantea como si el acontecimiento del banquete ya había transcurrido mucho tiempo después y se está haciendo memoria precisamente de ese mismo diálogo. Ese detalle, por ejemplo, a mí me parece como muy llamativo porque no es un diálogo o una cosa que se nos esté contando en el sentido de que está crudo, recién sucedido, sino que ha pasado largo tiempo y hasta podríamos suponer que dentro de este contexto narrativo y dramático, Sócrates ya murió y se está haciendo memoria de él. Eso es una parte que me parece, digamos, como muy bonita dentro de la obra de Platón, que podría también corresponder con la figura de Heródoto, en el sentido de que la escritura es memoria, es traer la memoria a algo, y no solamente para repetir, como se nos da a nosotros las clases de historia en el siglo pasado, que todo eso solo sirvió para olvidar, sino en el sentido de que aquello que se nos recuerda es recordarnos cuál es nuestro lugar en el mundo frente a lo que se está narrando o lo que se está reflexionando en ese mismo punto hasta dentro de una perspectiva trágica.
Ahora, eso nos lleva a pensar que cada uno de los personajes que van apareciendo dentro de los diálogos de Platón, nosotros los podríamos también interpretar como el mismo Platón desde ciertas perspectivas o como figuras que van a encarnar como las formas común de pensamiento de la época, porque es que Platón tenía también una particularidad y es que para él, en gran medida, el ejercicio filosófico consistía en examinar, en hacer un diagnóstico de lo que eran las enfermedades morales dentro de la polis, de lo que por tradición, costumbre, tanto se decía, y por eso, desde la perspectiva de Platón, la filosofía se va concibiendo como un combate contra la opinión, de ir en contra de la opinión, pero a través de argumentos. En ese sentido, Platón y Diógenes el Cínico tienen una conexión, solamente que ya sabemos que Diógenes lo hacía a través de unas demostraciones que eran bastante fuertes, incluso para la época, para la perspectiva moral de la época. Entonces, por ejemplo, en el diálogo del banquete, el primer personaje que se nos va apareciendo va a ser precisamente Apolodoro. Es el primero que va a hablar. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las características precisamente del personaje de Apolodoro? Que es abordado precisamente por un amigo, como se nos va advirtiendo, pues dentro de lo que es el esquema mismo del diálogo, preguntándole sobre ese diálogo conocido como el banquete, en donde se había hablado precisamente del tema del amor. Alguien está muy interesado en saber qué fue lo que ocurrió ahí. Básicamente puede obedecer a dos razones. Una razón es que es alguien filosóficamente interesado en qué fue lo que se conceptualizó, qué fue lo que se discutió, qué se debatió en ese simposio, o también por simple chisme. Los griegos parece ser eran muy chismosos. Entonces, cuando uno habla del chisme, estamos hablando de algo que es muy tradicional dentro de la historia de la humanidad. Entonces, claro, incluso la figura de Apolodoro, que es quien nos va a dar la configuración narrativa del diálogo, va a hablar en primera persona. Eso dentro de lo que son los estudios literarios en cuanto a las técnicas narrativas, es lo que conoce como narrador intradiegético, que habla en primera persona como si lo hubiera vivenciado o como si lo hubiera escuchado, en este caso porque es el que va a dar testimonio de algo que él escuchó. Como les digo, no había estado ahí, simplemente se lo escuchó a alguien que se lo contó también mucho tiempo atrás y que le está trayendo la memoria según más o menos como se lo habían contado. Eso permite también dar como ciertos brincos narrativos, es lo que llamaríamos una economía narrativa, en el sentido de que uno se puede dar el lujo de decir, esto es lo que yo me acuerdo hasta aquí, porque luego se pasó a esto otro, entonces se va evitando uno dar ciertos detalles que podrían ser completamente innecesarios. Entonces, bueno, el caso es que se habla de ese diálogo donde Apolodoro, eh, cuando pues lo abordan, de contar precisamente cómo fue esa reunión mantenida por Agatón. El personaje Agatón es un poeta pues que incluso es el que organiza toda la fiesta del banquete porque había logrado un gran reconocimiento dentro de la ciudad. Entonces, formaría parte como de ese personaje que es el triunfo de algo, el gran poeta. Por eso Sócrates se da el lujo de preguntarle cosas que tienen que ver con la poesía. Bueno, ya que tú eres un gran poeta, respóndame qué es la poesía. Entonces, ahí está, digamos, como esos giros de cómo se va utilizando de la reunión mantenida por Agatón, Sócrates y Alcibiades. Sabemos que Alcibiades había sido amante de Sócrates y otros que entonces estuvieron presentes en el banquete y oír cuáles fueron sus discursos sobre el amor. De hecho, otro que los había oído de Fénix, el hijo de Filipo, me los contó y afirmó que también tú los conocías, pero en realidad no supo decirme nada con claridad. Así pues, cuéntamelos tú, pues tú que eres
el más idóneo para informar de los discursos de tu amigo. Pero continuó, antes dime, ¿estuviste tú mismo en esa reunión o no? Entonces, es como ese elemento del testimonio donde él llega y él aclara que él no había estado, que en realidad fue Aristodemo y que de Aristodemo fue pues de donde sacó precisamente toda esa misma historia. Me va llamando, por ejemplo, también la atención cómo se va formando también la misma figura de Apolodoro. Apolodoro, como se nos va describiendo, es un personaje aparentemente huraño, brusco en el hablar, en el decir las cosas. Incluso también utiliza la ironía en los diálogos de Platón. Parece ser que Platón admiró mucho de Sócrates esa capacidad de afirmar, de sostener los diálogos utilizando la ironía, lo cual también mortificaba mucho al prójimo. De hecho, Gilles Deleuze, cuando hace una comparación entre Sócrates, sea a la luz de Platón o Genofonte y Diógenes el Cínico, cuando habla de la ironía en Sócrates es el juego del lenguaje con un doble sentido. Por ejemplo, cuando uno llega y habla con alguien y uno considera que esta persona es como de malitas para pensar, entonces uno dice, no, es que usted definitivamente es muy inteligente. No es que usted sea brutico, sino más bien que tienes un esplendor epistemológico muy extraño y eres muy talentoso, efectivamente eres muy talentoso. Mientras que el humor juega con la multiplicidad. El uno es con el doble sentido y el humor, como dice él, es la multiplicidad del sentido. Entonces el humor puede llegar a ser más confuso y mucho más perturbador. Entonces, tanto, digamos, Sócrates como Diógenes acostumbraban a burlarse del prójimo, cada uno pues a su manera. Entonces sí, tenemos esa figura de Apolodoro que como nos lo explica es algo huraño, donde no hace más que burlarse de todo el mundo, hablar peyorativamente de todo el mundo. En una parte llega y dice, cuando hago yo mismo discursos filosóficos o cuando se los oigo a otros, aparte de creer que saco provecho, también yo disfruto enormemente. Esta parte me llama mucho la atención. Hay una relación muy estrecha entre el discurso como reflexión y el placer. La filosofía para la época se concibe como una experiencia erótica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la experiencia erótica, no es tener coito de manera precisa, de manera eh, eh, directa o como un prerequisito, sino que la erótica tiene que ver con el placer, con el disfrute. La palabra saber, sabor, tiene la misma raíz etimológica, entonces uno tiene que disfrutarlo, tiene que haber una experiencia en términos de placer. Eso me va llamando mucho la atención porque la filosofía durante mucho tiempo se ha concebido como una forma de apareamiento ante la sabiduría y en ese apareamiento tiene que estar involucrado el placer, el disfrute de la conversación, el disfrute de la amistad, de la comida y la bebida y por lo tanto también el disfrute del pensamiento. ¿En qué momento fue que se nos convirtió en algo tan árido, tan académico, tan sistemático, tan científico, tan conceptual y tan objetivo, en donde ese factor del placer fue completamente descartado, incluso es invalidado? Entonces, para la época, la experiencia de reflexión filosófica tenía que ser placentera, porque era una actividad que se llevaba a cabo entre amigos, incluso de manera de chacota. Entonces, son como unos retratos sobre lo que era la práctica filosófica en la antigüedad, pues dentro del periodo clásico. Entonces, si él llega y dice, lo disfruto enormemente, disfruto hablar con los amigos, disfruto los discursos filosóficos, no solamente darlos, sino también escucharlos. Pero cuando oigo a otros, en especial los vuestros, los de ustedes,
Los de los ricos y hombres de negocios. Parece ser que Platón odiaban a los coaching, a los gurús del neoliberalismo. Bueno, acabo de decir un anacronismo, pero todas aquellas personas que solamente estaban atentas a los asuntos materiales, a los asuntos de la riqueza, de los negocios. Lo que pasa es que también hay una paradoja muy particular dentro de la época de Platón, y es que a Platón le va a tocar una Atenas que estaba en un gran esplendor político y económico dentro de la época, pero para Platón era su momento de mayor decadencia, de decadencia filosófica, mental, cultural, moral. Como les digo, el ejercicio filosófico es detectar las enfermedades morales dentro de la polis. Entonces, él nos va a sostener que la polis estaba enferma. Entonces, por eso comienza hablando de los diálogos, de las conversaciones que lo aburren a través de la figura de Apolodoro. A él le aburre hablar de riquezas, de la gente que presume sus lujos, hablar de negocios, no le gusta hablar de negocios, lo aburren. Es como cuando uno lo invitan a una reunión en una casa, pues me ha pasado que yo llego y entro y el agente hablando pues de cuál es el mejor modelo económico del último carro que compraron y cuál es el que funciona mejor y cuántos cilindrajes tiene. Y uno es ahí sentado como, no sé, porque le preguntan a uno, ¿cuál carro te gusta? Y yo, pues, no sé, uno que ruede, me conformo con un Renault 4. Pero es eso, uno entiende también en gran medida el aburrimiento de Platón porque hablar, por ejemplo, con administradores, economistas, contadores, abogados, pues gente de bien, es una experiencia muy triste. Entonces, bueno, personalmente me aburro y siento compasión por vosotros. Ustedes me dan lástima, va diciendo Apolodoro, pues de su manera bien elegante por vosotros, mis amigos. Yo siento tanta lástima de vosotros, mis amigos, porque creéis hacer algo importante cuando en realidad no estáis haciendo nada. Apolodoro es un personaje que habla con mucha potencia. A través de la figura de Apolodoro, ahí es donde nosotros vamos encontrando a Platón indicando las enfermedades morales de la época. Ustedes no hacen más que hablar de bienes, de riquezas, de propiedades, de esclavos, de lujos, y no están hablando absolutamente nada. Básicamente están pedorreando por esa boca. Entonces, esos detalles, incluso cuando yo leía por primera vez este diálogo, yo decía, esto está muy interesante, porque entonces el filósofo no es como una especie de distancia frente a los demás, sino que llega ante los demás y se las canta. ¿Qué es lo que usted me enferma? ¿Qué es lo que esta ciudad me enferma? ¿Qué hay en esta ciudad que me está enfermando? ¿Qué hay en este mundo, en esta época, en este siglo, en este contexto, en esta cultura que me está enfermando? Posiblemente vosotros, por el contrario, pensáis que soy un desgraciado y creéis, y creo que tenéis razón. Entonces, posiblemente Platón estaba respondiendo también a los comentarios que le hacían en la época, ¿no? Vos sos un amargado, un desgraciado. Sí, lo soy. Soy un amargado, soy un desgraciado, es que no estoy negando eso. Es como cuando yo, por ejemplo, subo esas porquerías por Instacrema y llega la gente y comenta, ay no, qué viejo tan amargado, qué horrible. Yo sí, efectivamente, soy amargado y horrible. Y al que no le gusta, métase uno por el hortensio. Entonces, bueno, o simplemente pase al otro video. Hay cosas más entretenidas. Ahí está la liendra. Entonces, bueno, y creéis que tenéis razón, pero yo no es que lo crea de vosotros. Es decir, yo no creo que ustedes sean aburridores. Yo no creo que ustedes sean hostigantes, agotadores, incluso estúpidos. No, sino que sé muy bien que lo sois. No lo creo, es que lo sé. Entonces Apolodoro se nos aparece precisamente como un personaje muy contundente. Sin embargo, por ejemplo, este amigo de Apolodoro, que no se nos dice el nombre de este amigo, simplemente aparece como Apolodoro y el amigo hace la siguiente observación, porque
vuelvo y les digo, ha pasado mucho tiempo y dice, siempre hablas mal de ti y de los demás y me parece que, excepto a Sócrates, consideras unos desgraciados absolutamente a todos, empezando por ti mismo. La observación que le hace el amigo es hasta una observación muy punqueta, pues podríamos entenderlo a la luz pues de los punqueros de los de antes, no los de ahora, porque los de ahora son la nueva burguesía. Pero el caso es que ese elemento de siempre despotricas de los demás, pero el único que respetas es a Sócrates, pero además de Sócrates consideras que todos los demás son una basura, incluso tú mismo. Es básicamente como llegar y decir que yo desprecio a todo el mundo y eso me incluye porque formo parte de todo el mundo, porque formo parte de esa enfermedad moral. Entonces, es una observación que me llama mucho la atención. Pensémoslo, puede ser el mismo Platón reflexionándose. Entonces, esa figura de un Platón meditabundo no es tan meditabundo. Incluso sabemos que, según los testimonios de Diógenes Laercio, Platón a veces cuando discutía con Diógenes el Cínico se iba a las trompadas, se agarraba a los puñetazos. Es que tengan en cuenta una cosa, Platón pasó por la Gogé y por lo tanto él sabía cascarse con el prójimo, sabía dar puñetazos. No es como otros filósofos más actuales que si uno los sopla se desbaratan o se descaderan. Entonces, dicho, por ejemplo, esa observación del amigo de Apolodoro, pues Apolodoro agrega este comentario: queridísimo amigo, realmente está claro que al pensar así sobre mí mismo y sobre nosotros, resulto un loco y deliro. La noción de locura o delirio en Platón no es una noción peyorativa, porque a la luz del platonismo, la locura o el delirio, la mántica, se entiende como un exceso de lucidez, de ver las cosas con un nivel tal de claridad que la persona delira y empieza a desplegar sus reflexiones y a desplegar su poética. Entonces, para Platón no es una cosa como una enfermedad pues mental, sino más bien como una condición clave para el pensamiento, para el ejercicio filosófico. Por eso muchos de los diálogos de Platón terminan en unos delirios completamente particulares que ya lo llevaría a uno a ser como una especie de no solo de reflexión filosófica, sino también de como de comentarios literarios sobre la escritura de Platón. Va a ser el mismo Apolodoro el que nos va a contar que quien le narró esa historia del banquete va a ser Aristodemo, que se había tropezado con Sócrates, porque Aristodemo estuvo ahí. Sócrates que ese día se había lavado, era un día muy especial. Se nos cuenta, según los chismes de farándula filosófica, que Sócrates solamente se lavaba y se ponía sandalias. Una de las representaciones más emblemáticas de Sócrates era que él siempre iba descalzo, no solía utilizar sandalias, utilizar calzado, porque forma parte también de un referente estoico de la época, en el sentido de utilizar objetos o prendas que fueran necesarias y estrictamente naturales. Entonces el zapato no es tan necesario y natural. Solo se lo ponía si lo invitaban a un lugar, a un banquete, a una fiesta, a una reunión. De resto, ni se bañaba ni se calzaba. Ya con esto ustedes pueden ir deduciendo, al menos desde el testimonio platónico, según los chismes de farándula platónica, a qué olía Sócrates y cómo vestía. Vestía de manera muy rústica y posiblemente tendría un olor muy fuerte. Ya si ustedes ven hoy en día que un filósofo no se bañe y se vista de manera muy desgualetada, consideren que eso es tradición. Pero es que a veces uno, dedicarle tanto a esto, ay, uno termina agotándose, pues, ¿de qué me pongo? ¿Qué me pongo el día de hoy? Pues que uno llega, bueno, ¿qué me va a poner hoy? Uno dice,
cualquier huevonada, pues lo que le interesa a la sociedad es que yo me tape, entonces yo me tapo, no me voy a vestir, sino tapar para que no me caiga la policía, básicamente eso. Entonces, bueno, Sócrates lavado y con las sandalias puestas, lo cual éste hacía pocas veces, y que al preguntarle dónde iba tan elegante, le respondió, a la comida en casa de Agatón. Entonces ahí es donde ya vamos nosotros introduciéndonos en el diálogo, pues en el asunto, pero Sócrates también va a tener dentro de este testimonio, ahí se nos va a ir perdiendo de vista Apolodoro, el amigo de Apolodoro, porque ya se nos metió como en un primer momento narrativo que era la conversación de Apolodoro y el amigo, pero luego ya vamos a ir pasando a otro momento que es Sócrates yendo a la casa de Agatón en compañía de Aristodemo, que va dando como una serie de testimonios. Uno de ellos, mientras van yendo a la casa de Agatón, donde Aristodemo no era invitado, pero Sócrates le dijo, venga, vamos. Como que Sócrates solía llevar personas que no estaban invitadas a la fiesta, entonces, venga, vamos. Eh, Se nos va dando una descripción, un retrato de Sócrates como un personaje muy excéntrico. De repente se detiene, de repente hace otra cosa, de repente varía. Eso es muy emblemático, porque la doxa, la opinión o la costumbre nos enseña que uno llega puntual a un sitio, que si uno fue invitado a una parte, uno está ahí en el horario dicho y entra y saluda al anfitrión, Juana Carreño, pues en esas reglas de urbanidad y buenas maneras. Sócrates no lo hace. En ese sentido, al igual que Diógenes el cínico, Sócrates vive en la paradoja, vive nadando contra la corriente, llevando una postura opuesta a la opinión común, a lo que el convencionalismo nos ha dicho. Entonces, se nos elabora un retrato del filósofo como un personaje excéntrico que se hace esperar. Porque cuando Aristodemo llega a la casa de Agatón, Agatón pregunta, ¿dónde está Sócrates? Porque Aristodemo llegó sin Sócrates. Y Aristodemo va contando, hasta hace un momento venía detrás de mí y también yo me pregunto dónde puede estar. Es decir, de repente se le perdió. Esclavo, ordenó Agatón, busca y trae aquí a Sócrates. Pero luego más adelante, el mismo Aristodemo es el que va a llegar a interrumpir al esclavo y le dice, de ninguna manera, déjale quieto, pues esta es una de sus costumbres. A veces se aparta y se queda plantado donde quiera que se encuentre. Vendré enseguida, supongo. No le molestéis y dejadle tranquilo. Si paró, fue por algo, porque como nos cuenta, él simplemente paró y quedó mirando al vacío. Entró en modo catatónico, descansa pantallas, déjelo quieto. Luego llegará. Tal vez con Sócrates se podría aplicar las palabras de Gandalf, pues dentro del libro de Tolkien, donde se nos dice que un mago no llega temprano ni tarde, sino justo en el momento que tiene que llegar. Y efectivamente, a la reunión va llegando Sócrates, en donde también se nos va mostrando como otro tipo de dinámicas dentro de la conversación. Los personajes incluso ya han venido comiendo y bebiendo. Él luego va a entrar interrumpiendo en gran medida lo que sería como la linealidad misma de la reunión. Sócrates también es mayor de edad, hace lo que le dé la gana. El mismo Agatón es quien lo llama el poeta. Aquí, Sócrates, échate junto a mí para que también yo en contacto contigo goce de esa sabia idea que se te presentó en el portal. Utilizan el humor, hablan a manera de chiste, incluso de coqueteo. Ven y sentate aquí al lado mío para que se me contagie, para que se me derrame todo eso, esa idea que acabaste de tener, que por contacto se me transmita. Así se coqueteaban los griegos pues de la época. Pues es evidente que la encontraste y la tienes ya que de otro modo no te hubiera retirado antes. Sócrates se sentó y dijo,
Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que al ponernos en contacto unos con otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. Ojalá la sabiduría se transmitiera así, ojalá el conocimiento se transmitiera así. Como les digo, a Platón le encanta utilizar muchos elementos simbólicos. Yo recuerdo una vez también un profesor cuyo nombre tampoco diré, pero él sostenía que la reflexión filosófica tenía que ser estrictamente conceptual. Y lo que uno ve aquí son símbolos, son alegorías, son emblemas. De la filosofía no necesariamente tiene que seguir el prerequisito de lo conceptual científico. También pueden utilizar emblemas, alegorías. Y una de ellas, por ejemplo, dentro de esta intervención, dentro de estos comentarios de Sócrates, es que la sabiduría no se obtiene de manera fácil, mi hijo. Eso no es porque nos sentemos juntos. Requiere un esfuerzo, requiere meditación. Pero bueno, como él es tan irónico, o Platón es tan irónico, dice, pues si la sabiduría se comporta también así, valoro muy alto el estar reclinado junto a ti, el recién ganador de ese premio. Estoy feliz que está aquí pegadito a ti, porque pienso que me llenaría de tu mucha y hermosa sabiduría. Ahí es donde uno hace una pregunta. Platón, con esta figura de Sócrates, ¿está elogiando a Agatón o se lo está gozando? Se está burlando de él a partir de la misma ironía. Es como el otro debate, si el príncipe Maquiavelo era Maquiavelo hablaba en serio o estaba siendo sarcástico, porque a veces uno siente como un sarcasmo sobre la administración de los gobiernos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. La mía seguramente es mediocre o incluso ilusoria como un sueño, mientras que la tuya es brillante y capaz de mucho crecimiento, dado que desde tu juventud ha resplandecido con tanto fulgor y se ha puesto en manifiesto anteayer en presencia de más de 30.000 griegos como testigos. ¿Está hablando en serio o está ironizando? Porque si uno coge lo que hemos leído hasta ahora, donde anteriormente el mismo Pablo Doro llega y dice, todos ustedes son unos enfermos, son gente aburridora, son estúpidos, son esclavos de la doxa, y de repente uno encuentra esto sobre el tema de esa sabiduría de Agatón, donde ayer se demostró que todo el mundo te ovacionaba, entonces debes ser muy sabio. Ahí es donde uno presiente que hay una ironía. Es como, por ejemplo, que le dieron un premio de música a tal artista de reggaetón porque tiene más de 200.000 reproducciones por Spotify. Y uno dice, pero el que tenga más reproducciones y sea más comercial, si es el mejor o el más alienado. Es decir, que está satisfaciendo la estupidez de una turba, se podría uno preguntar, pues, a la luz del platonismo, por lo que la estupidez es una cosa que es muy masiva. Por eso a veces tenemos la imagen de que el filósofo es una singularidad aislada, por su poca tolerancia ante la estupidez. Y bueno, en parte también se entiende, teniendo en cuenta que uno es mero estúpido. Nunca hay que olvidar eso. Pues yo no lo olvido. Todos los días lo recuerdo, incluso mientras hablo y veo mi imagen en esta pantalla, yo digo, qué estúpido. Entonces, bueno. Pero ahí está lo que vendría a ser una posible ironía. Ya como para terminar con este video que me desafortunadamente salió muy largo, eso significa que no va a tener, esto va a tener 0 likes. Esto no lo va a ver es nadie definitivamente. Mejor dicho, yo estoy rellenando aquí YouTube, así como estoy rellenando otras plataformas. De esto no va a quedar memoria absolutamente de nada. De todas maneras,
El diálogo es encabezado por un ritual que me parece muy bonito porque llega y nos dice, nos narra Polodoro: a continuación siguió contándome Aristodemo, después que Sócrates se hubo reclinado y comieron él y los demás, hicieron libaciones y tras haber cantado la divinidad y haber hecho las otras costumbres, se dedicaron a la bebida. Ellos consagran ese simposio al dios Baco. Ese es un vestigio muy importante dentro del contexto antiguo de la Grecia antigua. Hoy en día una familia cristiana antes de comer le dan gracias a Dios y todo eso. En la época, según la actividad, se hacía en honor a una divinidad específica, para que todo fluyera, para que todo tuviera una buena fortuna. En este caso es al dios Dionisio, el dios del vino. Entonces hay una correspondencia entre lo dionisiaco y el tema del amor. Pero era porque los griegos, como hablamos de una cultura politeísta, prácticamente todo tenía una presencia divina. Eso también pone en debate el otro pajazo que nos han hecho desde la Ilustración, que el pensamiento occidental que nace en griega fue una ruptura con el mito. Ahí vemos el mito como una práctica social. Entonces, bueno, y claro, el motivo del diálogo, lo que ellos proponen luego de que bebieron, es a partir de la siguiente pregunta. Platón plantea la pregunta, la problematización. ¿No es extraño, Erixímaco, que mientras algunos otros dioses tienen himnos y peanes compuestos por los poetas, a Eros, en cambio, que es un dios tan antiguo y tan importante, ni siquiera uno solo de tantos poetas que han existido le haya compuesto jamás encomio alguno? Se han escrito narraciones y cantos sobre todos los dioses, pero no se ha incluido al dios Eros. Hay un reclamo. Y a partir de ese reclamo, el tema del amor sobre Eros es que va a comenzar, porque resulta que el diálogo, el discurso, es una forma también de ejercer el tributo. El primer personaje que va a hablar sobre el elogio a Eros, el elogio al amor, va a ser Fedro. Pero dejemos eso para la otra semana. Hoy solamente era la introducción. No sé si lo llegaron a ver completo. A ustedes ya me dirán. Y si no, pues da lo mismo.